Muy bien, vamos a continuar con lo que es asfixia neonatal, ¿ya? Y de igual forma que Ya, la pues, anterior, también vamos a hablar de la definición, ¿ya? Vamos a ya, definir lo que pues. es una asfixia entonces. Entonces, ¿qué es una asfixia? ¿No? Es un síndrome, o te vuelvo a repetir, es una aglomeración, un conjunto. Cuando hablamos de síndrome, es una agrupación de cosas. Entonces, un síndrome clínico es una evidencia del cuerpo, ¿ya? Que se va a caracterizar o se va a evidenciar por que hay una depresión, es decir, una disminución de qué? De la frecuencia cardíaca y de Ya. la respiración. Entonces, en una asfixia que vamos a encontrar un conglomerado, síndrome, ¿ya? De cosas que se evidencian por una depresión, una disminución de la frecuencia cardíaca y de la respiración. Esa frecuencia cardíaca y respiración disminuidas toman el nombre de hipoxemia, ¿sí? En el caso de la respiración, isquemia en el caso de la circulación. Sí, ¿Ok, Muñoz? sí, profesor. Listo, muy bien. A ver, ¿cómo puedo prevenir para que un recién nacido sufra de asfixia? Lo importante es la prevención. Tengo que estar muy pendiente, muy presente de todos los controles que pueda tener la madre. Una madre que sigue, o una gestante que sigue sus controles tal cual se le Al indica, pie. entonces quiere decir de que ella está preocupada y entonces su feto va a nacer sin ningún problema. Cosa contrario, si esta madre no va a sus controles, no presenta sus exámenes, come lo que quiere, entonces ahí sí la cosa se complica, ¿no? Entonces eso puede conllevar como, ¿no? Un factor para que pueda el niño, o perdón, el recién nacido, presentar, ¿no? Un cuadro de asfixia. ¿Ya? Entonces lo importante es la prevención, es lo importante. ¿Ah? ¿Cómo se Correcto. manifiesta esta asfixia? Uno, cuando la frecuencia cardíaca baja, disminuye, ¿listo? Cuando hay movimientos disminuidos, es decir, hipotonía, ¿no? El recién nacido no se mueve, eso es muy preocupante ya. Cuando el líquido amniótico, lo que le dije a usted hace un buen rato, lo que le envuelve, Mm, lo que lo protege, lo que lo amortigua al feto, ¿no? Presenta una coloración verde, ¿no? Esta coloración verde del líquido amniótico quiere decir de que el feto está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo? Porque no debe eliminar esa secreción de color verde. Cuando elimina esa secreción de color verde y se mancha en el líquido, se le llama sufrimiento fetal. Entonces, cuando ocurre eso, hay que sacar de inmediato, es decir, una cesárea de al feto. emergencia, así es a la madre. ¿Ya? Y por último, ¿no? Una depresión tónica de recién nacido, es decir, esto va acompañado con lo de aquí, ¿no? ¿Listo? Ausencia normalmente, tanto adentro como afuera. Como hacia Esto de afuera. aquí se refiere, bueno, esto me refería dentro, ¿no? Dentro del útero no se mueve, no se mueve. Pero cuando nace, no hay evidencia de que pueda hacer una acción, ¿no? Es decir, mover su bracito, mover, pero no hace nada. Entonces, es sospecha también de asfixia. Entonces, estas son las evidencias que me hacen sospechar de que recién nacido pueda tener, ¿no? Un cuadro de asfixia. ¿Ok, Muñoz? Sí, profesor. Listo, muy bien, perfecto. Factores de riesgo, ¿qué condiciona, qué conlleva, qué puede suceder para que el recién nacido pueda presentar una asfixia? Factores, primero, maternos, número uno, maternos. Y la madre, otra vez la madre. ¿Qué factores puede conllevar para que la madre, ¿no? Presente o desarrolle un recién nacido con asfixia? Número uno, que se dé o se presente hemorragias en su tercer trimestre de gestación, es decir, en la parte ya final de la gestación, ¿no? Entonces, cuando hay hemorragias, entonces esa hemorragia es un condicionante para que le baje la oxigenación al recién nacido, al feto, y obviamente cuadro de asfixia, ¿ya? Ya. Segundo, infecciones, otra vez acá, infecciones. Recuerda usted, le dije hace un momento, ¿no? Que la asfixia conllevaba, ¿no? Lo que es a Ujú. una sepsis. Y acá también de igual forma. La sepsis
también conlleva lo que es Ya, a una una infección. asfixia. Ajá, van de la mano, jugando dos juntos, ¿no? Tercero, hipertensión. Una madre hipertensa, que incluso hasta que desarrolle preeclampsia, esta madre va a hacer de que sus vasos sanguíneos, ¿no? La sangre que tenga que alimentar y oxigenar al feto vaya en poquita cantidad. Y sabemos que la madre es quien, ¿no? Le da la oxigenación al feto. Si la madre no tiene una buena circulación sanguínea, entonces no hay una buena oxigenación. Si no hay una buena oxigenación, el feto deja de respirar, entonces asfixia. ¿Por qué? Porque la madre está hipertensa. Entonces, en Sí, los casos que hay una madre gestante que tenga hipertensión, hay que llevar muy bien controlada esa hipertensión para que no afecte al feto. ¿Ah? Si la madre no controla, es muy probable que el feto hasta se omite, es decir, hasta se puede fallecer en el útero. ¿Ah? Cuarto, ya. anemia. Una madre anémica también de igual forma, ¿no? La sangre es quien alimenta al feto. Y si la madre tiene poca cantidad de hemoglobina, la hemoglobina sabemos, usted recordará Muñoz, cuando hablamos de la bilirrubina, ¿no? El huevo rojo tiene la famosa hemoglobina, ¿verdad? No vino. Y Sí. la hemoglobina es quien lleva el oxígeno a las células. En un cuadro de anemia no hay hemoglobina. Si no hay hemoglobina, entonces no hay Mm, oxígeno que pueda llevar la sangre. ¿Entendido? sí, profesor. Y por último, y uno de los más agresivos, ¿no? El Son factor las drogas. drogas. Así es. La droga es un químico que actúa a escondidas. ¿A qué me refiero? De que una madre, perdón, una gestante que consuma drogas, entonces su organismo internamente, o sea, al inicio no hay evidencia, ¿no? No muestra nada, pero internamente está dañando célula por célula. Todo empieza a lastimar, todo empieza a afectar, ¿no? Desde el hígado, al pulmón, al riñón, al vaso, al estómago, a todo afecta las drogas. Entonces, como la droga encuentra, me refiero a sustancia química, ¿no? Encuentra en el útero algo que está lleno de sangre, ¿no? Entonces las drogas justo van a invadir eso de ahí. Entonces, cuando invaden esa área del útero que está con el feto dentro, entonces obviamente lo va a afectar, ¿no? Lo va a lastimar y eso genera también cuadros de asfixia. ¿Ok, Muñoz? Sí, profesor. Ya. Ahora, fetales, ¿ya? Vamos a hablar de los fetales ahora. Factores fetales. Factor fetal número uno, la bradicardia. ¿Qué es la bradicardia? ¿No? La disminución de la frecuencia cardíaca. También arritmia. ¿Qué es la arritmia? ¿No? Una alteración, ¿no? Es decir, sube, baja. No hay un control de la frecuencia cardíaca. Estabilidad. Correcto. No hay una estabilidad. ¿No? Muy bien, Muñoz. Otro factor fetal, ¿no? Es el retardo del crecimiento intrauterino. ¿A qué se refiere eso? De que el feto, por algún motivo, se detuvo en su crecimiento. Se detuvo, no siguió creciendo, ¿no? Entonces, No se fue desarrollando. esa disminución de crecimiento se debe a algo que habrá que revisar, ¿no? ¿Por qué se quedó en ese tamaño? ¿Por qué no sigue creciendo? Entonces, el feto, voy a buscar dibujarlo, ¿ya? Vamos a dibujarlo para que se entienda mejor. Este es el útero. No sé, ese color se utiliza ya, listo. Entonces, el útero tiene que crecer en relación al tamaño del feto, ¿no? Entonces, el útero debe expandirse, debe crecer en tamaño del feto. Si el útero deja de crecer, se mantiene hasta este nivel nada más, ya no crece más, es decir, no crece hasta aquí, por ejemplo, ¿ya? ¿Listo? Entonces, el feto no tiene espacio también para poder crecer. Es decir, el feto se queda comprimido, ¿no? Al ser él más grande que el espacio, entonces no le da capacidad para poder alimentarse bien, nutrirse bien y respirar bien. ¿Ok, Muñoz? Sí, profesor. Listo. Tercer factor fetal, los prematuros. Ahí está, una vez más. Los prematuros son candidatos para todo, ¿ya?
Si es prematuro, ya sabemos que le va a afectar cualquier cosa. Factor número, Son más, ¿cómo se llama? Propensos a enfermarse, son más enfermizos. sí, los prematuros, sí, ellos, Por lo que no dicen, no están, no han nacido en su etapa adecuada. claro, así es Muñoz, no tienen los órganos maduros como para, digamos, estar Tienen que estar tranquilitos. en incubarlos, Ajá, ajá, correcto, que tienen que llevarlo a la incubadora incubadora. para que los puedan madurar, es correcto, así es Muñoz, lo tienen que colocar ahí para dar unos días, ¿no? Con suerte, horas nada más, para que pueda recuperarse y, ¿no? Y pueda luego su ritmo normal. Pero si no, entonces Pero tienen, profesor, el siete mesinos nace, ¿no es cierto? No, por decir, no, en los 7 meses, pero ellos, ¿qué tiempo tienen que estar en la incubadora? ¿Es un mes? Como mínimo son días. claro, depende del tiempo que le falte para culminar, ¿no? De repente Ah, le faltará semana o le faltará 2 semanas, 3 semanas. Pero ya ahí, ¿no? En este caso, el pediatra evaluará, según exámenes, lo evaluará y determinará a este recién le falta una semana, 2 semanas, y dependiendo de eso, ¿no? Le va aplicando ya medicación para poder no recuperarlo. ay, ay, Ya, depende de cómo nació, así. Y eso, pues, para eso están los famosos test, ¿no? Bueno, nosotros no hemos hecho el test de Capurro, que es el test que identifica la edad gestacional del recién nacido. Eso nosotros no hemos hecho, pero ese test es el que evidencia, ¿no? A ver, este recién nacido nació con 34 semanas. Ah, entonces le faltan 3 semanas para que ay. pueda madurar. Entonces ya, 3 semanas lo colocamos en la incubadora y le damos medicación, ¿no? Para que pueda recuperarse y pueda, digamos, ¿no? Salir nuevamente de ese proceso. ¿Ok, Muñoz? Ah, ya, ya entendí ya. Listo. Mm. Macrosomía fetal está en relación también con el de acá. No, macrosomía, sí, el útero es de este tamaño, está creciendo normal el útero, ¿listo? Pero el feto se pasó. Es demasiado grande que no encaja en el útero, ¿no? Al ser demasiado grande, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, es como que nosotros digamos, estemos atorados en un lugar, ¿no? Un espacio así bien reducido, entonces, ¿qué hacemos, no? Nos ponemos bien Nos apretaditos, entonces, imprimimos. ajá, esa forma de estar muy así, muy juntitos, no genera una buena respiración, ¿ya? Siguiente, fetos múltiples, es decir, ¿no? Gemelos, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad que pueda haber. Entonces, acá, si tenemos por acá un fetito, y por acá tenemos a otro fetito, ¿no? Entonces, los dos, al estar en un solo ambiente, ¿no? Van a competir por todos los nutrientes. Uno de ellos es también, pues, la respiración, es decir, la sangre con oxígeno. Entonces, en efecto múltiple también uno de los dos puede sufrir de disminución de oxigenación, porque, vuelvo a repetir, compite por el oxígeno que la madre le va a entregar. ¿Ah? Por eso, Porque están en una sola fuente, ¿no? O están separados. no pueden ser en una o puede ser en dos, dependiendo. Ay, ay, Porque ay. la madre le entrega a los dos. Pueden estar los dos en una sola bolsa o separados en ambas bolsas. Eso Pero no. igual ingresa en la Claro, alimentación. la madre igual entrega a los dos, ¿no? Pero, Mm. pero normalmente siempre hay uno que aprovecha o se lleva más que el otro. Eso es fisiológicamente normal, ¿ya? Entonces, por eso la Ay, madre, si sabe que tiene gemelos, pues tiene que, que comer más. claro, tiene que nutrirse más. Comer más no, sino nutrirse más. Es decir, alimentos que fortalezcan, ¿no? La reproducción celular. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, si la madre consume alimentos que son ideales para la formación de grupos sanguíneos, entonces, perfecto, ¿no? Entonces se va a aprovechar muy bien, pero si la madre consume grasas, ¿no? Muy pocas verduras, frutas, entonces la calidad de sangre no va a ser la mejor para que se dirija, ¿no? A los dos fetitos, ¿ok? Sí, profesor. Listo, muy bien. Borramos esto de acá entonces y pasamos
Ahora, por sacar el de acá, ya está. Ahora pasamos a factores obstétricos. En factores obstétricos vamos a encontrar, uno, líquido amniótico meconial, ¿no? Se lo expliqué al inicio, le dije que cuando el líquido amniótico está de color verde, ya, a eso se le llama meconio. Y ese meconio produce cuadros de asfixia. ¿Por qué? Porque el meconio es una sustancia espesa, ¿no? Entonces, ese espeso, el recién nacido, en lugar, digamos, de absorberlo, lo atora, lo molesta y no lo deja respirar bien, ¿ya? Dos, incompatibilidad cefalopélvica. ¿Qué es eso? La incompatibilidad cefalopélvica se refiere a que, no, perdón, aquí está el lápiz, ya está. En el útero, otra vez, ahí está el útero, que parece un poquito, ¿ya? Cuando dice incompatibilidad cefalopélvica, se refiere que el feto no está en esta posición. Esta es la posición normal que debe tener el feto, ¿ya? Cabecita abajo, piernas arriba. Esa es una compatibilidad, es quiere decir de que está encajado, está presentado para que pueda salir. En el caso de una incompatibilidad, es decir, de que no está bien, entonces el feto se puede mostrar así, ¿no? Cabeza aquí, cuerpo acá, o cabeza aquí y piernas acá. Cuando está en estas presentaciones, se llama presentación, entonces se llama incompatibilidad cefalopélvica, es decir, su cabeza Listo. no es compatible con el paso del parto. Entonces, eso también conlleva a una falta de oxigenación. ¿Por qué? Porque disminuye el proceso del parto. Así no va a salir el feto, de potito o de parte digamos, caudal no va a salir, tiene que salir de cabeza. La única forma, pues, cesárea. Se corta y se lo saca, en el caso de que se presente, ¿no? En la presentación anormal también está acá lo mismo, presentación anormal. Entonces, cuando el feto, por ejemplo, está por salir ya y en un momento cambia de posición en su cabeza, se pone para acá, listo, y su cuerpo está así, ya no va a salir. Ya no va a salir, entonces, uy, otra vez más, cesárea. No hay nada que hacer. ¿No? Listo. Trabajo de parto prolongado. Normalmente las gestantes primerizas, es decir, su primera gestación, su primer parto, son las que más se demoran, ¿no? A diferencia de las que ya tienen dos, tres hijos, la demora es muy corta, ¿no? De 4 a 6 horas. Pero las primerizas se demoran de 8 a 10 normalmente. Entonces, ese espacio grande, ¿no? 8 o 10 horas estar en ese proceso, perjudica al feto. ¿Por qué? Porque en el trabajo de parto, en cada contracción que se dé, es una disminución de la oxigenación. Entonces, cada vez que la madre tenga una contracción, es disminución de oxígeno para el feto. Y si hablamos de un trabajo de parto prolongado, es decir, que hay muchas contracciones, vamos a ver menos oxigenación para el feto. ¿Ok, Muñoz? Sí, profesor. Listo. Y en el caso de la cesárea, vamos a observar que es un proceso, es un mecanismo quirúrgico que sirve como una alternativa, ¿no? La cesárea es una opción al no parto normal, pero muchas veces la madre, por evitarse el estar en ¿no? el dolor que es el trabajo de parto, Mm. acuden a la cesárea. O sea, su feto está normal, su presentación está normal, sus contracciones están normales, todo está perfecto. Pero, ¿no? Para evitarse dolor, no dicen, no, yo quiero cesárea, ¿no? Yo quiero cesárea. Entonces, pero la cesárea tiene una desventaja. La desventaja de la cesárea, que es un corte que se realiza a este nivel más o menos del útero, ¿ya? La desventaja es que cuando se va a expulsar al recién nacido, el recién nacido no pasa por un momento de compresión mecánica
que se llama lo que es el canal del parto. Ese canal de parto permite que la, la zona torácica, cuando está por acá pasando el feto, cuando pasa por acá, ¿no? Comprime, aprieta su tórax y eso le permite hacer una buena oxigenación para poder llorar y tener una buena respiración. En la cesárea no pasa eso. La cesárea solo lo abren por acá, listo, lo abren y lo sacan. ¿Sí? Saca. Ajá, lo sacaron, listo. Pero no hay ningún proceso, digamos, de que el feto tenga una opresión. Entonces, si no hay una opresión, no puede liberar la secreción. Por eso es muy importante que siempre, si se pueda, claro está, ¿no? Se dé lo que es un parto Durmiendo. natural, ¿no? Un parto natural. La Mm, cesárea no es muy buena para el feto, ojo, para el feto, de repente para la madre sí, porque no va a tener dolor, pero para el feto no puede afectarlo porque no genera esa opresión del tórax y no le permite expulsar la secreción, entonces asfixia. ¿Ok, Muñoz? sí, profesor. Perdón. Y por último, tenemos a lo que es al oligoamnios, poco líquido amniótico, o al polileramnios, demasiado líquido amniótico, ¿no? Entonces, si hay mucho líquido, el feto se empieza a ahogar. Si hay poco líquido, el feto también le falta porque necesita una cantidad exacta, así no puede haber ni mucho ni poco. Si hay mucho, es demasiado, lo comprime, lo aprieta por la presión del líquido. Pero si es poquito, ¿no? Entonces el feto no puede respirar bien porque el líquido es quien permite esa segregación, ¿no? De la respiración. ¿Ok, Muñoz? Sí, profesor. Muy bien. Pues vamos a terminar mal. Voy a terminar, no sé qué voy a hacer en la tarde yo con mis clases. ¿Hoy le toca? No sé qué voy a hacer con mis clases en la tarde porque estoy, pero con ya la gata que me duele demasiado. A ver, útero placentarios, otros factores. A ver, número uno, alteraciones del cordón, es decir, defectos del cordón. Circular, aquí está. Cuando el feto tiene El la cordón en el cuello. intención de jugar con su cordón, a veces se lo enrolla por el cuello, ¿no? Entonces, un circular del cordón puede hacer de que el feto, al jugar, al jalar el cordón, ¿no? Se apriete el cuello y se asfixie. Asfixia. Claro, mucho cuidado con eso, ¿no? Prolaxo del cordón, ¿no? Es decir, cuando el cordón se sale de su espacio. Cuando corre eso, entonces aquí el cordón se oprime, se aprieta y ya no pasa sangre. Y la sangre es que oxigena al feto. Entonces, otra característica de dificultad. Anomalías placentarias. Uno, lo que es la placenta previa. Aquí está. ¿A qué se refiere placenta previa? Cuando la placenta está obstruyendo el canal del parto. O también puede hacer el desprendimiento prematuro de la placenta. Aquí está, la placenta se está saliendo, ¿sí? Está desprendiéndose en un momento no adecuado. La placenta tiene que salir cuando el feto ya se fue. No tiene que salir cuando el feto está ahí todavía. Entonces, si se desprende la placenta, entonces ya no hay comunicación, no hay comunicación de la sangre del feto con el de la madre. Entonces, falta oxigenación. ¿Ah? Y por último, alteraciones uterinas, una hipotonía, el útero no se comprime, ¿no? Es decir, no se contrae, eso es hipotonía, o una hipertonía, el útero se comprime demasiado, ¿no? Que Demasiado. genera, ¿no? Que va a generar una sobrecarga al feto y esto también digamos, lo afecta, ¿no? Entonces, las dos los dos extremos lo afectan. O el útero no se contrae o se contrae demasiado. Se contrae demasiado. Los dos suelen afectar. ¿Ya? Ya, ¿Qué, profesor. niños? Ya, listo. A ver, fisiopatología, apnea primaria, apnea secundaria. ¿Qué es el apnea? Lo dijimos hace un momento, ¿no? La disminución de la respiración. En el apnea primaria, ¿no? Se evidencia cianosis, coloración azulada, ¿no? Y un tono muscular
netamente normal, es decir, hay movimientos, ¿no? La deficiencia de oxígeno es poquito, ¿ya? Entonces, eso se recupera solo con estímulos, ¿no? Se le soba, se le soba, se le soba al recién nacido y recupera la respiración. Pero en una área secundaria se evidencia lo que es palidez, ¿no? Y es una pigmentación de la piel, ¿no? Y este normalmente no responde a los reflejos. Entonces, a él hay que hacer lo que es la ventilación asistida, ¿no? La reanimación. Lo que es cuadro clínico, es decir, las evidencias, ¿no? Que vamos a ver, en el sistema nervioso central vamos a observar lo que es encefalopatías, es decir, problemas o alteraciones cerebrales. En la parte metabólica, hipoglicemia, disminución, en este caso, de la glucosa a nivel sanguíneo. En cuestión renal, oliguria, ya lo vimos anteriormente, recordará usted, lo vimos en sepsis, oliguria, disminución de la micción. En la parte pulmonar, vamos a ver que este suele aspirar el meconio es la secreción, es su deposición de recién nacido, ¿no? En la parte cardiovascular, shock, es decir, se quedó ahí, ¿no? Shock. Es decir, no hay un buen ritmo cardíaco. En hematológicos, ¿no? Trombocitopenia, una afectación de la coagulación de la sangre, también. Y por último, en la gastrointestinal, una disminución, es decir, un daño o una mala función del hígado, ¿ya? Entonces, en la parte clínica, una asfixia que puede generar daños en el cerebro, disminución de la glucosa, disminución de la micción, ¿no? Que este recién nacido no se aspire con meconio, afecta a los pulmones. Shock, no hay un buen control cardíaco. Hematológico, no hay una buena coagulación. Y gastrointestinal, ¿no? El hígado no funciona bien. ¿Ok, Muñoz? Ok, profesor. Listo, muy bien. Ahí terminaríamos, Muñoz, con lo que es referido a la clase de asfixia y sepsis. ¿Pregunta? No, ninguna. Ninguna, ¿todo bien? Sí, profesor. Listo, Muñoz. Entonces, Ya yo le he practicado con mis hijos. ya. Muy bien, ya lo platicó. Perfecto, entonces. Si lo platicado está muy bien, no hay problema. ¿Ya? Sí, pues, de